18. Entonces hoy vamos a resolver tres ejemplos del capítulo 18 y luego vamos a ver el capítulo 19. Entonces, lo que nos dice este es, un tanque cilíndrico tiene un pistón ajustado que permite modificar el volumen del tanque. Originalmente el tanque contiene 0.110 metros cúbicos de aire a 0.355 atmósferas de presión. Se tira lentamente del pistón hasta aumentar el volumen del aire a 0.390 metros cúbicos. Si la temperatura permanece constante, ¿qué valor final tiene la presión? Entonces, recordando, ¿verdad? Que la ecuación para el gas ideal nos dice que PV es igual a N RT, donde N es el número de moles, R es la constante de gas ideal y T es la temperatura, presión y volumen, ¿verdad? El problema nos dice que T es constante, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir que T sea constante? Que toda la parte derecha de la ecuación, es decir, N RT, es también constante. ¿Y qué implica esto? Implica que la presión inicial más el volumen inicial va a ser igual a la presión final por el volumen final. ¿Ok? Y lo que nos pregunta el problema es el valor final de la presión. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es despejar P2, ¿verdad? Entonces, básicamente es el volumen 2 que está multiplicando, lo pasamos a dividir, ¿verdad? Y esto simplemente es meterle los valores, ¿verdad? El problema nos dice que P1 es 0.355 atmósferas. ¿Ok? Y nos da los dos volúmenes, 0.110 metros cúbicos y 0.390 metros cúbicos. ¿Ok? Entonces esto nos dice que la presión 2, que es muy feo, esto nos dice que la presión 2 es igual a 0.1 atmósferas. ¿Ok? Y esta sería entonces la presión final. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos sacar de acá? Que si mantenemos la temperatura constante, si el volumen aumenta, entonces la presión disminuye, porque vemos que la presión 2 es menor que la presión 1. Entonces, si aumenta el volumen, disminuye la presión. ¿Ok? Y aquí está resuelto. Luego tenemos este otro, y este otro lo que nos dice es a qué temperatura la rapidez eficaz de las moléculas de nitrógeno es igual a de las moléculas de hidrógeno a 20 grados. ¿Ok? Entonces dice, el apéndice D indica que la masa molar en gramos mol de todos los elementos bajo el símbolo químico correspondiente y la masa molar de H2 es dos veces la del átomo de hidrógeno, algo análogo a lo que sucede con N2. Entonces, ¿a qué temperatura la rapidez eficaz de las moléculas de hidrógeno es igual a la del nitrógeno es igual a la de las moléculas de hidrógeno a 20 grados Celsius? Entonces, tenemos que la velocidad eficaz, que es la velocidad RMS, ¿verdad? Es igual a la raíz cuadrada de la velocidad media al cuadrado. ¿Ok? Y esto sería igual a la raíz de 3 kT sobre m. ¿Ok?
Entonces, luego tenemos lo que es la energía cinética de traslación. ¿Ok? Y de la energía cinética de traslación tenemos que un medio de la masa molar, ¿verdad? Que es la masa mayúscula, por la velocidad media al cuadrado es igual entonces a 3 medios de RT. ¿Ok? Todas estas son fórmulas que el capítulo nos da. ¿Ok? Entonces, em, lo que vamos a tener acá entonces es que vamos a despejar la velocidad media al cuadrado. Entonces, la velocidad media al cuadrado es igual a, entonces aquí sería este 2, ¿verdad? Que está dividiendo pasa a multiplicar, y la m que está multiplicando pasa a dividir, y esto entonces por 3 medios de RT, lo que resulta igual a 3 RT sobre m. ¿Ok? Y de acá es de donde sale esta ecuación de acá. ¿Lo ven? Entonces la velocidad de RMS, ¿verdad? Es la raíz cuadrada de la velocidad al cuadrado media. Y entonces esto es igual a la raíz cuadrada de 3 RT M. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos eso, ¿verdad? Nos dice la temperatura, nos pide la temperatura del nitrógeno, ¿verdad? Entonces, lo que se está pidiendo es la temperatura del nitrógeno, ¿verdad? Para el cual se cumple que la velocidad eficaz media, ¿verdad? Del nitrógeno es igual a la velocidad eficaz media del hidrógeno cuando la temperatura del hidrógeno son 20 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos están preguntando. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Igualar estas dos ecuaciones. ¿Qué decir? Vamos a igualar, vamos a decir que la raíz cuadrada de 3R de la temperatura del nitrógeno entre la masa del nitrógeno es igual a la raíz, ¿verdad? De 3R, la temperatura del hidrógeno entre la masa del hidrógeno. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Acá, un truquillo que funciona cuando tenemos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación es que agarramos y elevamos a ambos lados de la ecuación al cuadrado. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque entonces aplico lo mismo a ambos lados de la ecuación. Es cuando multiplicamos a ambos lados de la ecuación por un menos o algo así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con eso? Bueno, con eso lo que hacemos es que nos liberamos de de la raíz cuadrada. Tiene 2
entre la masa de N2 y esto es 3R de H2 entre la masa de H2. Entonces, ¿qué es lo que nos van a preguntar? Básicamente lo que tenemos que hacer es despejar esta variable, ¿verdad? De N2. ¿Sí? Y si despejamos, nos va a quedar de H2, ¿ok? La masa de H2 entre la masa de N2. ¿Ok? Porque básicamente esta R se me va con esta R y este 3 con este 3. Entonces, una vez que tenemos eso y llegamos a esta ecuación, lo que tenemos que hacer es meter valores. Recordamos que la temperatura debe estar en Kelvin, entonces es 20 grados más 273,15 por los valores de las masas. Esos valores son valores dados que existen en tablas. Entonces dice que la masa del nitrógeno es 20,014 gramos mol y la masa del hidrógeno es 2,016 gramos mol. Cuando calculamos todos estos, nos da que la temperatura del nitrógeno tiene que ser 40,71, perdón, por 10 a la 3 Kelvin. ¿Alguna duda en esa? Me perdí aquí en lo último que acaba de decir. Acá ya ¿Dónde? solamente, ajá, Ajá, acá lo que estoy haciendo ya es metiendo los valores. ajá, sí, sí, eso me queda claro. Ajá, ¿Será que no sé si fue que yo lo sumé mal? en la parte del despeje o Mm, dónde. mm. No sé si fue que lo metí mal en la cálculo, pero no sé, para ver. Ah, ok, son los valores, te Ujú. dan diferente. Sí, sí, no sé, metí algo mal. Vamos a verificar 273,15 por 28,014 entre 2,016. Ujú, da 4073 Sí, Kelvin. Ujú, ujú, sí, ya, ahora sí. ok, ahora vamos a hacer este otro. Recipientes perfectamente rígidos contienen cada uno n moles de gas ideal. Uno de ellos es hidrógeno y el otro es neón. Si se requieren 300 joules de calor para aumentar la temperatura del hidrógeno a 250, en 2,50 grados Celsius, ¿cuántos grados elevará la misma cantidad de calor la temperatura del neón? Entonces, ¿qué nos da primero el problema? Bueno, nos da el calor del hidrógeno. Nos dice que son 300 joules. ¿Ok? Y nos dice que esto, para un delta T de hidrógeno de 2,5 grados Celsius. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué sabemos que es un delta T? Porque nos está diciendo que si se requieren 300 joules de calor para aumentar la temperatura en 2,5 grados, ¿verdad? Entonces, este es el delta. O sea, a la temperatura inicial le vamos a sumar ese 2,5 y ese sería una temperatura final. Y nos preguntan la temperatura del nitrógeno, ¿verdad? Para
que el calor del neón sean igual 300 joules. Entonces, básicamente eso es lo que nos están preguntando. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Lo primero es tomar en cuenta que el hidrógeno es un gas diatómico, ¿verdad? Y para los gases diatómicos, el calor específico, ¿verdad? En este caso del hidrógeno, sería 5 medios de R, porque estamos tratando con un gas diatómico, ¿ok? Y el neón, por el contrario, es un gas monoatómico. Entonces, como es monoatómico, ¿verdad? Entonces, el calor específico del neón, bueno, la capacidad calorífica más bien es 3 medios de R. ¿Ok? ¿Ok? Recordamos que el calor lo podemos definir como N T sub V delta T. ¿Ok? Sabemos que la cantidad de moles y el calor son constantes, ¿verdad? Porque el problema em, nos dice que tenemos un recipiente perfectamente rígido, cada uno con n moles de gas ideal. ¿Ok? Entonces ya nos están diciendo que esa cantidad de moles no varía. Y lo que se nos están preguntando es temperatura. Entonces, acá lo que hacemos es que como la cantidad de moles, ¿verdad? Y el calor son los mismos, ¿verdad? Entonces, básicamente, yo puedo hacer lo mismo que en el problema anterior y es igualar las ecuaciones. Es decir que N del calor específico, pero de la capacidad calorífica del hidrógeno por el delta T del hidrógeno es igual a N, ¿verdad? Por el C sub V del neón, ¿ok? Por el delta T del neón, ¿ok? Esto básicamente porque el calor es el mismo para los dos, ¿ok? Los moles también son los mismos, entonces los moles se me cancelan y me queda simplemente que el C sub V H2 delta T H2 es igual al C sub V del neón por el delta T del neón, ¿ok? De igual forma, acá lo que tenemos que hacer entonces es despejar lo que nos están preguntando, que es el delta T del neón, ¿verdad? Y esto básicamente sería la razón de los 12 sub V por el delta T del hidrógeno, ¿ok? Entonces aquí, ¿verdad? Estamos en esta parte donde ya despejamos el delta T y simplemente metemos los valores. Sería el C sub V de H2, 5 medios de R, sobre C V de Ne, 3 medios de R, ¿verdad? Por el delta T del hidrógeno, 2.5 grados Celsius. Y esto nos da que el delta T del neón es 4.17 grados Celsius. Acá estas R se cancelan, ¿verdad? Porque es un mismo valor constante y ya con estos valores sacamos lo último. ¿Qué tal está ese? ¿Claro? Uy, profe, me confundo ahí un toque. En casi todas, me confundo así como en las letras y Así es que hay que tener.
tener Sí. cuidado, ¿verdad? Porque como trabajamos con diferentes gases y hay que nombrar cada variable, entonces hay que ir jalando esos Ujú. subíndices para saber, digamos, de a qué gas con qué gas Se estoy está trabajando. refiriendo, sí. Ajá. Ujú. Ok. Aquí hay un último problema. Este es un poco más largo, entonces lo voy a explicar. Y la idea también es que lo resuelvan ya como a más a conciencia ustedes, ¿verdad? Y básicamente lo que dice es, un globo de aire caliente permanece suspendido en el aire caliente a presión atmosférica. Es menos denso que el aire frío a la misma presión. Si el volumen del globo es de 5.000 metros cúbicos y el aire circundante está a 15 grados, ¿cuál debe ser la temperatura del aire en el globo para levantar una carga total de 290 kilogramos, además de la masa de aire caliente? La densidad del aire a 15 grados y la presión atmosférica y a presión atmosférica es de 1,23 kilogramos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un globo de aire caliente que está suspendido en el aire caliente a presión atmosférica y es menos denso que el aire frío a la misma presión, ¿verdad? Si el volumen del globo es de 5.000 metros cúbicos y el aire circundante está a 15 grados, ¿cuál debe ser la temperatura del aire en el globo para levantar una carga? ¿Verdad? Entonces, básicamente, ¿cuál debe ser la temperatura del aire, ¿verdad? Que va en el globo para que él se siga elevando, ¿verdad? Y para que además de seguirse elevando, se eleve con ese peso adicional. Entonces, acá está, nos dan el volumen, nos dan la temperatura del aire, nos preguntan la temperatura del gas, ¿verdad? Aquí tenemos la masa de la carga, que es 290 kilogramos, y la densidad del aire, ¿verdad? Entonces, nos preguntan la temperatura del aire en el globo, ¿verdad? Entonces, este sub G lo vamos a referir como que es la temperatura del aire en el globo, ¿ok? Temperatura del globo. Entonces, acá lo que tenemos que tomar en cuenta es que como está flotando, ¿verdad? En un fluido, entonces lo que tenemos que tomar en cuenta es que hay una fuerza boyante. Entonces tenemos el globo. El globo va a tener, este es el diagrama de fuerzas. Sabemos que hay una fuerza boyante hacia arriba, ¿verdad? Tenemos el peso del gas y adicional el peso de la Ujú. carga. Ujú. Entonces, recordamos que hay equilibrio, entonces la sumatoria de fuerzas en llenos tiene que dar cero. Entonces, esto sería la fuerza boyante menos la masa del gas por la gravedad menos la masa de la carga por la gravedad. Y esto es igual a cero. Ujú. ¿Ok? Entonces, acá vamos a hacer, vamos a pasar la masa de la carga y la gravedad para el otro lado. Entonces nos queda fuerza boyante menos masa del gas por la gravedad es igual a la masa de la carga por la gravedad. ¿Ok? En este caso, lo que yo hago acá, ¿verdad? Es básicamente, si yo tengo B menos mg por la gravedad, ¿verdad? Que es igual a mc por la gravedad, ¿ok? Yo lo que quiero, ¿verdad? Es como tener las masas libres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a tener las masas libres? Lo que voy a hacer es que voy a dividir a ambos lados por uno entre gravedad. ¿Y esto qué es lo que me da? Me da la fuerza boyante entre la gravedad menos la masa de la gravedad, gravedad entre gravedad, ¿verdad? Y esto es igual a la masa de la carga, gravedad, gravedad. Entonces, esta gravedad se me va con esta gravedad, esta se me va con esta y obtengo esta ecuacioncita de acá. Fuerza boyante entre gravedad menos la masa del gas es igual a la masa de la carga. Y acá muy importante, como cuando tratamos, ¿verdad? Con gases ideales y demás, generalmente nos interesa el volumen, nos interesa la densidad. Entonces, vamos a recordar que la masa es igual a densidad
por volumen. Tomando en cuenta esto, ¿verdad? Y que ya conozco la masa de la carga, me vengo para acá y digo fuerza boyante entre gravedad menos. Vean que lo que me dan es la densidad del aire, ¿ok? Entonces, voy a cambiar la masa de la gravedad en términos de densidad y volumen. Densidad del gas por el volumen y esto es igual a la masa de la carga, ¿verdad? Esa la de una vez hago el cambio. Y además voy a recordar que la fuerza boyante es igual, ¿verdad? Por definición, a densidad del aire, ¿verdad? Por volumen, por gravedad. Entonces me lo traigo para acá y lo sustituyo. Fuerza boyante es igual a la densidad del aire por el volumen, por la gravedad. Todo esto entre la gravedad menos la densidad del gas por el volumen es igual a la masa total de la carga. Gravedad se me va con gravedad y me queda densidad del aire por volumen menos densidad del gas por el volumen es igual a 290 kilogramos. Ahora lo que hago es que vea que aquí tengo volumen y volumen. Entonces básicamente lo que hago es que saco el volumen a factor común, ¿verdad? Y dejo las dos densidades juntitas, la densidad del aire menos la densidad del gas. Y esto es igual a 290. Y ahora este volumen lo voy a pasar a dividir. Entonces dejo las dos densidades libres. Densidad del aire menos densidad del gas es igual a 290 kilogramos entre el volumen. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora voy a despejar la densidad del gas. ¿Por qué? Porque la densidad del aire la conozco, me la da el problema. El volumen lo conozco, me lo da el problema. Entonces, mi única incógnita en este momento es la densidad del gas. Pero entonces, básicamente, ¿qué hago? Pues bueno, lo que está sumando lo paso a restar y hago el despeje normal, ¿verdad? De una incógnita y me queda que la densidad del aire menos 200 kilogramos sobre el volumen, ¿verdad? Es igual a la densidad del gas. Meto los valores, 0.123 kilogramos por metro cúbico, 290 kilogramos y 500 metros cúbicos. Cuando se mete todo eso en una calculadora, nos da 0.65 kilogramos por metro cúbico. Ok, ya conozco la densidad del gas, conozco la densidad del aire porque el problema me la da la masa de la carga y el volumen. Ahora, ¿cómo relaciono todo esto con temperatura? Por medio de la ecuación del gas ideal. ¿Qué nos dice la ecuación del gas ideal? La ecuación del gas ideal nos dice que la densidad es igual a la presión por la masa por RT. ¿Verdad? Porque recordamos que la ecuación del gas ideal es PV igual a nRT. ¿Ok? Pero ¿quién es volumen? A volumen yo lo puedo expresar en términos de la masa y la densidad, ¿verdad? El volumen es igual que masa entre densidad por nRT. ¿Y acá qué puedo hacer? Bueno, si yo quiero despejar la densidad, entonces sería P. La densidad entonces la voy a pasar para el otro lado porque ocupo que la densidad me quede multiplicando, ¿verdad? Em, y todo esto que está aquí multiplicando, entonces más bien me pasa a dividir N, R, T. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que M minúscula, es decir, la masa normal sobre N, es lo mismo que la masa molecular. Entonces esto es lo mismo que P, masa molecular, R, T. Y esto sería la densidad. ¿Ok?
Entonces, de ahí sale esta ecuación. Como a mí lo que me están preguntando es la temperatura del gas, ¿ok? Entonces, con lo que yo debo trabajar es con la densidad del gas, ¿verdad? Por eso es que hice todo este, ¿cómo se llama? Todo este procedimiento antes para averiguar la densidad del gas, porque lo que me están preguntando es la temperatura del gas. Entonces, si yo me vengo acá, voy a tener que la densidad del gas es igual a la presión por la masa por RTG. Puedo hacer la analogía con el aire, ¿verdad? Densidad del aire es igual a la presión por la masa por R por la temperatura del aire. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a despejar M mayúscula, ¿ok? En ambas ecuaciones, tanto en esta como en esta, ¿ok? Vamos a despejar esa masa molecular, porque, ¿verdad? Al fin y al cabo estamos tratando con el mismo tipo de gas. Entonces, si despejamos M en las dos ecuaciones nos queda que la densidad del gas por R por la temperatura del gas entre la presión es igual a la masa molecular. Densidad del aire por R por la temperatura del aire entre la presión es igual a la masa molecular. Una vez que yo tengo esto, puedo igualar esas dos ecuaciones, ¿verdad? Porque la masa molecular del aire es la misma, ¿verdad? Estamos tratando tanto con un gas, ¿verdad? Un poco más caliente y el aire circundante, pero los dos son el mismo, ¿verdad? Entonces las masas moleculares son iguales. Entonces quiere decir que la masa del gas es igual a la masa del aire. Y por eso yo las puedo igualar. Entonces, igualo las dos ecuaciones. Acá también el problema nos dice que todo está a presión atmosférica. Entonces, como está a presión atmosférica, la presión en ambos lados de la ecuación es la misma y R es una constante a ambos lados es la misma. Entonces, bla, 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 bla. Y ahora todo nos queda en términos de densidad y temperatura, densidad y temperatura. Y aquí mi única incógnita ahora es la temperatura del gas. Entonces, la temperatura del gas despejando sería la razón de las dos densidades por la temperatura del aire. Y la temperatura del aire siempre hacer el cambio a grados, a Kelvin. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes meten todos los valores, les da que la temperatura del gas para las condiciones que nos está preguntando el problema son 545 Kelvin o bien 272 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, esa es la temperatura del gas para poder levantar 290 kilogramos más la masa del aire que ya él tiene. Ujú. ¿Ok? Entonces, Ok, este es un poquito más largo, es más complicado, sí, entonces se los dejo ahí para que lo revisen y lo hagan de nuevo en la casa. ¿Ok? está muy extenso, sí. Sí, sí. Entonces, con eso, Profe, mm, para a la hora de, bueno, no recuerdo si exactamente este tema es el que entra en el examen eh, asincrónico, ¿verdad? La evaluación, en la evaluación final, ajá, no sé, digamos, es necesario colocar así como todas esas letras, o sea, la fórmula así, no puedo llegar a hacerlo y como sustituir de una vez los números. eh, no, en la evaluación final, la del 10 de agosto, me parece que no les Ajá, entra esto, me parece que les entra como a partir del capítulo 19, termodinámica y electricidad, ok, pero revisen bien. Esto me ajá. parece que les entra en evaluación sincrónica, no en la escrita al final, sino en la En sincrónica. la sincrónica. Y en la sincrónica, digamos, igual, la misma pregunta. Debe ser necesario, digamos, colocar, es que siento que me confundo donde coloco tanta letra. O sea, como hay casos en los que es necesario o sea, ir jalando como esas letrillas. O sea, si usted las define desde el principio y se Ujú. nota claramente en el problema, está bien, pero sí Ajá, tiene como sí. definirlas en el principio. Sí, sí, Ah, pero ok. si a usted le queda mejor como ir de una vez sustituyendo valores, también lo puede hacer. Sí, es que lo siento como más pesado así, jalando, llevándome todas las letras. Siento, o sea, siento como más lento el proceso, es eso. Ajá. Sí, sí, yo acá las Ajá. dejo como para que
les quede claro, digamos, a qué me estoy refiriendo, pero si Ajá. para usted es más fácil ir, ¿cómo se llama? Haciendo la sustitución de Incluyendo. una vez, lo Ajá. puede hacer, ujú, no hay problema. Oh, ok, ok, está ¿Ok? bien, gracias, profe. Ok. Ahora, aquí está el Buenas capítulo. noches, profe. Hola, Profe, es que no he podido enviar la tarea, bueno, no he podido publicar en el foro todavía. qué raro. Yo le escribí aquel día que Me me sale dijiste. que, sí, me sale como que no estoy en ningún grupo, entonces no puedo como participar, no sé. Ok, mañana le voy a escribir directamente a Meli porque yo le mandé un mensaje a ella. Bueno, le reenvié tu correo, pero no me contestó. Entonces mañana le voy a enviar un mensaje directamente a ella. Porque bueno, de momento no sé si es que Sí, ninguno ha intentado, pero Ay, profe, no sé sí, de y qué lo, están es lo hablando, perdón. raro, lo del video, Ajá, lo del video de la tarea, sí. que hay que participar como en un foro. Y donde uno hace como a participar, sale como que uno no pertenece a ningún grupo. No sé, todavía no he llegado ahí. ok. Sí, mañana le escribo temprano a Meli para preguntarle a ver si es que ella tiene que agregarlos o algo así. Me parece raro, pero mañana le pregunto y te aviso. Bueno, está bien, profe, gracias. Es que estoy Ok, preocupada con eso, no sé. sí, sí, mañana le mando un mensajito a ver. Bueno, gracias. Ok, con gusto. Ok, entonces ahora vamos a ver lo que es la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Que es el capítulo 19 y algunos ejemplillos. Así, Entonces, perdón, profe, antes de que inicie, sí, es ajá, cierto, donde uno hace a suscribirse a este foro, le dice que me sale también un error. Dice, lo sentimos, ok, debe ser miembro de un grupo para suscribirse. ok, voy a escribirle de una vez porque después para ver qué me responde. Sí, cierto, sale como Sí, yo digo que esto. así deben de ser todos, Sí, porque voy a, está raro. vamos a ver. E incluso intenté ayer y volví a intentar hoy otra vez y me sale igual. Listo, ya le escribí a la encargada. Entonces esperemos que nos solucione pronto. Sí, porque ya el domingo tienen que entregar, ¿verdad? La última. Ok, entonces vamos. Sí, yo ya grabé el video y todo, solo me falta subirlo ya. Ok, ok. Sí, entonces apenas. Ok. Dice que ya lo va a revisar. Bueno, entonces vamos mientras viendo lo que es la primera ley de la termodinámica. Entonces, lo primero es, bueno, ¿qué es un sistema termodinámico? Es cualquier conjunto de objetos que convive, ¿verdad? Que conviene considerar como una unidad y que podría intercambiar energía con el entorno, ¿verdad? Entonces, básicamente, nosotros somos un sistema termodinámico, ¿verdad? Que intercambiamos energía con nuestro entorno, por eso nos da frío y nos da calor, ¿verdad? Entonces, hay varios signos que hay que tomar en cuenta, tanto del calor como del trabajo, cuando hablamos de termodinámica. Entonces, vean, por ejemplo, acá tenemos un sistema y el ambiente, ¿verdad? Y tenemos que el calor positivo indica un flujo de calor hacia el sistema, un calor negativo representa un flujo de calor hacia afuera del sistema, ¿verdad? Entonces, básicamente, si el calor está entrando al sistema, es positivo, si el calor está saliendo del sistema, es negativo. El trabajo positivo representa el trabajo realizado por el sistema sobre el entorno
y el trabajo negativo indica el trabajo realizado por el entorno sobre el gas. Es decir, si nuestro sistema o nuestra parcela de flujo se está expandiendo, ¿verdad? Entonces el trabajo es positivo y si por el contrario se está comprimiendo, el trabajo es negativo. ¿Ok? Porque es el entorno quien está ejerciendo el trabajo sobre el sistema. Cuando el trabajo es positivo, la energía sale del sistema y cuando el trabajo es negativo, la energía entra al sistema. ¿Ok? Vean que aquí estamos hablando de energía, no de calor. Regálame un momento. ¿Ok? Entonces, el trabajo realizado al cambiar el volumen. Una cantidad de gas en un cilindro con un pistón es un ejemplo de sistema termodinámico. Tenemos que la fuerza va a ser igual a la presión por el área, ¿verdad? Del pistón. Entonces, básicamente, este pistón, ya sea que comprima, ¿verdad? O que expanda, entonces así va a ser el cambio de trabajo y calor y energía, ¿verdad? Que vamos a observar en nuestro sistema termodinámico. Entonces, el trabajo efectuado va a ser igual a el área debajo de la curva de un diagrama PV. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un diagrama PV para un sistema que sufre una expansión con presión variable, es decir, está aumentando el volumen. Entonces, tenemos presión, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Si se expande nuestro sistema, disminuye la presión, ¿verdad? Y esta área de aquí abajo va a ser igual al trabajo realizado por el sistema. Por este caso contrario, ¿verdad? Vea que aquí más bien tenemos una compresión, ¿verdad? Es decir, están comprimiendo mi sistema. Disminuye el volumen, ¿verdad? Y aumenta la presión. Entonces, en este caso de compresión, el trabajo es negativo, ¿ok? Y por último, ¿verdad? Si tenemos una expansión a presión constante, es decir, que no hay un cambio de presión, la presión inicial es igual a la presión final, aunque los volúmenes son diferentes, entonces el trabajo es igual al área, ¿verdad? Y es mayor que cero, ¿verdad? Entonces el trabajo efectuado en un cambio de volumen a presión constante, ¿verdad? Es igual, el trabajo es igual a presión por la diferencia de los volúmenes. Volumen final menos volumen inicial. Esto cuando tenemos un trabajo a presión constante. El trabajo es igual a NRT, logaritmo de P1 entre P2, cuando el proceso es isotérmico. ¿Qué quiere decir que el proceso sea isotérmico? Que es a temperatura constante. Entonces, si es a temperatura constante, esta sería la fórmula del trabajo. Entonces, trayectoria entre estados termodinámicos. Entonces, una trayectoria, un sistema cambia de un estado inicial a uno final, pasando por una serie de estados intermedios, ¿verdad? Entonces, básicamente, vean que este sistema pasa del estado 1 al estado 2, del estado 2 al estado 3 y del estado 3, ¿verdad? Al estado 4. ¿Verdad? Entonces, si todos son estados de equilibrio, se puede representar en un diagrama presión-volumen. El trabajo realizado por el sistema depende no solo de los estados inicial y final, sino también de los estados intermedios. ¿Ok? Entonces, nuestro trabajo va a depender de todo lo que pase. Por ejemplo, acá lo que tenemos es que el proceso 3.2 es a volumen constante. Cuando tenemos un proceso a volumen constante, no hay trabajo. Y eso es importante que lo recuerden porque en los problemas lo pueden mencionar, ¿verdad? Entonces, si nos dan un proceso a volumen constante, no hay trabajo. En la trayectoria 1, 4, 2, ¿verdad? El trabajo sería el área bajo la curva. Es decir, el trabajo sería esto. ¿Por qué? Porque vea que de 1 a 4 no hay trabajo, está a volumen constante. Y de 4 a 2 el trabajo sería este. ¿Verdad? Y sería un trabajo a presión constante. Y en en el ciclo completo, perdón, 1, 3, 2, 4, 1, el trabajo total del sistema
Creo que aquí es 0. ¿Ok? Entonces, continuamos. El calor depende no solo de los estados inicial y final, sino también de la trayectoria, ¿ok? Que es lo que mencionamos en la diapositiva anterior. Cuando tenemos una expansión sin control de un gas a un vacío, se denomina expansión libre, ¿ok? Entonces, si no tenemos control sobre esa expansión, es expansión libre, ¿ok? Entonces, vea que el sistema realiza trabajo sobre el pistón, la plancha caliente agrega calor al sistema, entonces, en este caso, ¿verdad? Tenemos que el trabajo es mayor que 0 y el calor es mayor que 0. Sí, porque estamos agregando calor al sistema. Energía interna y ahora sí, la primera ley de la termodinámica. Entonces, todo esto, ¿verdad? Lo que nos sirve es para definir lo que es la primera ley de la termodinámica. La energía interna, que lo vamos a representar con una U, es la suma de las energías cinéticas de todas las partículas constitutivas, más la suma de las energías potenciales de interacción entre ellas, ¿verdad? Y se utiliza el símbolo U. Entonces, la primera ley de la termodinámica lo que nos dice es que el cambio de energía interna es igual al calor agregado al sistema menos el trabajo hecho por el sistema. U puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser igual a 0. Esta ecuación es lo que se conoce como primera ley de la termodinámica y el cambio de U en cualquier proceso termodinámico depende solo de los estados inicial y final, no de la trayectoria. Entonces, recordamos que el calor, ¿verdad? Los procesos que vimos anteriormente, estos de acá, ¿verdad? En la trayectoria, el trabajo depende de todo lo que pasa en la trayectoria. Pero la energía interna depende solo del estado inicial y del estado final. No nos interesa qué pasó en medio, nos interesa cuántos procesos hubieron en medio para llegar a ese estado final. Cuando hablamos de trabajo, sí nos interesa todo lo que pasó en medio. ¿Ok? Entonces, vean, por ejemplo, en este, ¿verdad? Agregamos calor y eh, el sistema más bien, en este caso, el trabajo es negativo, ¿verdad? Entonces, el calor menos el trabajo es igual a 50 joules. Luego, en este caso, más bien, sale el calor y el entorno, ¿verdad? Hace trabajo sobre el sistema. Entonces, Q menos W nos da menos 50 joules. Y en este caso, el calor es positivo porque el sistema lo está recibiendo, ¿verdad? Y en este caso, el sistema es el que hace trabajo sobre el entorno, por tanto es positivo. ¿Ok? Entonces, tomar en cuenta esto de acá, ¿verdad? Básicamente, Q es positivo, indica un flujo hacia el sistema. El trabajo positivo es que el trabajo realizado por el sistema sobre el entorno. Entonces, si el entorno es el que realiza el trabajo sobre el sistema, es positivo. Y si el sistema realiza el trabajo y si el entorno realiza el trabajo sobre el sistema, entonces es negativo. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un proceso cíclico, lo que quiere decir es que la energía interna inicial es igual a la energía interna final. Cuando esto pasa, entonces el calor es igual al trabajo, ¿ok? Porque el cambio de energía interna es igual a 0. En un sistema aislado, por el contrario, no se realiza trabajo sobre su entorno ni intercambia calor con él, entonces U es constante, ¿verdad? Entonces tenemos dos casos. Cuando es cíclico, que es que el cambio de energía interna es igual a 0 porque mi energía interna inicial y final son iguales, o cuando el sistema está aislado, ¿verdad? Que por el contrario, el cambio de energía interna es constante porque al no haber interacción con el entorno no hay ni intercambio de trabajo ni intercambio de calor. ¿Ok? Entonces tenemos varios tipos de procesos termodinámicos. Está el proceso adiabático, el proceso isocórico, el proceso isobárico y el proceso isotérmico. Entonces, el proceso adiabático se caracteriza porque no hay transferencia de calor, ¿verdad? Ni desde ni hacia el sistema. Es un sistema que está aislado. Entonces, en este caso, ¿verdad? El trabajo es positivo, entonces la energía interna disminuye, o si el trabajo es negativo, entonces la energía interna aumenta. En el proceso isocórico, este se efectúa a volumen constante. Recordamos que si el proceso es a volumen constante, el trabajo es igual a 0.
Y si el trabajo es igual a cero, lo que va a suceder es que el cambio de energía interna va a ser igual al calor. Es decir, toda la energía agregada como como calor permanece en el sistema como un aumento de energía. El proceso isobárico es el que es a presión constante y esta es la fórmula del calor, del trabajo, perdón. Y el proceso isotérmico es un proceso a temperatura constante. Entonces, U depende solo de la temperatura, U es constante, ¿verdad? Aplica para gas ideal y el calor y el trabajo son iguales. Ahora, tenemos la capacidad calorífica de un gas ideal. La capacidad calorífica molar de una sustancia depende de las condiciones en que se agrega calor. Para gases es más fácil medir a volumen constante y para sólidos y líquidos los medimos a presión constante. Para un gas ideal, ¿verdad? Se eleva la temperatura a volumen constante despreciando la expansión térmica y se determina C sub V. Para C sub P se deja que el gas se expanda apenas lo suficiente para mantener la presión constante y aumentar la temperatura. Entonces, ¿por qué son diferentes estas dos capacidades caloríficas? Acá lo tenemos a volumen constante y a presión constante. ¿Ok? Entonces agregamos calor, ¿verdad? En una no cambia el volumen, en la otra más bien lo que tenemos es el cambio en la presión. ¿Ok? Y así es como determinamos, ¿verdad? Nuestras capacidades caloríficas tanto a volumen como a presión constante. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la primera ley de la termodinámica? Básicamente, en general, en un aumento de temperatura con volumen constante, el sistema no efectúa trabajo. ¿Ok? Y el cambio de energía interna es igual al valor agregado de calor. En un aumento de temperatura a presión constante, el volumen debe aumentar. Si no, la presión no podría permanecer constante. ¿Ok? Entonces, básicamente, esa es la diferencia entre las dos capacidades caloríficas. La que es a volumen constante y la que es a presión constante. Existen relaciones entre estas dos capacidades caloríficas para un gas ideal y esa relación es posible porque el cambio de la energía interna durante cualquier proceso debe estar determinado únicamente por el cambio de la temperatura. ¿Ok? Entonces, la capacidad calorífica es igual a C sub V más R. ¿Ok? El cociente de las capacidades caloríficas, ¿verdad? Tiene este simbolito y sería C sub P sobre C sub V. Para los gases, la capacidad calorífica a presión constante siempre es mayor que sub V. Entonces, el cociente es mayor que 1 para este caso, para el caso de los gases. ¿Ok? Entonces, podemos hacer una relación de las ecuaciones anteriores, ¿verdad? Y obtener este de acá. Para el proceso adiabático en un gas ideal, ¿verdad? Recordamos que en este caso el calor es igual a cero, ¿verdad? Entonces no hay transferencia de calor entre el sistema y su entorno, por lo tanto el cambio de energía interna es igual a menos el trabajo. Podemos hacer una relación entre el volumen, la temperatura y la densidad. Entonces la relación entre el volumen y los cambios de temperatura para un proceso adiabático, ¿verdad? Infinitesimal de un gas ideal, sale de que el cambio de la energía interna es igual a menos el cambio del trabajo y si el proceso es una expansión, T1 es mayor a T2, entonces ρ1 por V1 es mayor que ρ2 por V2 y este es el caso del trabajo positivo. Entonces, para un proceso adiabático, ¿verdad? En gas ideal, esta es la formulita que se utiliza, ¿verdad? Donde recordamos que el cociente es 1 más R sobre C sub V. Ok, entonces, proceso diabático, gas ideal, esta forma. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo en un proceso adiabático? Va a tener esta forma, ¿verdad? Y si usamos la ecuación del gas ideal, es decir, esta, ¿verdad? Obtenemos esta otra forma, ¿verdad? Estas dos son equivalentes, nada más que esta es en términos de la temperatura y esta es en términos de presión y volumen. Todo esto para un proceso adiabático. ¿Sí? Y ahora vamos a ver algunos problemas. Ok, pero los voy a agregar una diapositiva para
Este último es más larguillo, entonces ese se los explico. Estos dos primeros sí los vamos a resolver. Mm, Aquí está. Entonces dice, un gas ideal, ¿verdad? Se lleva de A a B en la gráfica de PV, ¿verdad? Entonces vamos de A a B. Durante este proceso se agregan 700 joules de calor y se duplica la presión. ¿Cuánto trabajo realiza el gas, verdad? O se efectúa sobre este, ¿verdad? Explique su respuesta. ¿Cómo se compara la temperatura del gas en A con su temperatura en B? ¿Cómo se compara la energía interna del gas en A con la energía interna en B? Y de nuevo explique y especifique y explique su respuesta. Entonces, vean que tenemos un sistema que está a 30 kilopascales con un volumen de 0.50 metros cúbicos y tenemos un cambio en la presión, ¿ok? Pero no tenemos un cambio en el volumen. Entonces, eso es lo primero que se debe tomar en cuenta. Entonces, en la parte A nos preguntan el trabajo del gas. Pero ¿qué pasa? Que recordamos que en un proceso a volumen constante, ¿verdad? El trabajo es igual a cero. ¿Ok? Entonces, de eso, de la primera parte, solamente identificar que si nuestro proceso es a volumen constante, el trabajo es igual a cero. B, ¿cómo se compara la temperatura del gas en A con B? Entonces, en la parte B nos preguntan por las dos temperaturas. Nos vamos a gas ideal, PV es igual a N RT, ¿verdad? P es igual a N R T sobre V. ¿Por qué hago esto? Porque todo este valor de acá es constante. El volumen es constante, N es constante, R es constante. ¿Ok? Entonces, nos queda que la presión es igual a una constante por la temperatura, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Que son proporcionales. ¿Qué es lo que significa que algo sea proporcional? Que si yo duplico la presión, entonces también se debe duplicar la temperatura. Es decir, si tengo P1 y P2 es igual a 2 veces P1, entonces, ¿qué va a pasar con la temperatura 1? Con la temperatura, perdón, esta sería la temperatura en A, la temperatura en B. Si yo, aquí vamos a para utilizar la misma, los mismos términos, vamos a hacerlo así. Así a B. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo duplico la temperatura, la presión en A, quiere decir que también se va a duplicar la temperatura. ¿Ok? Entonces son proporcionales, que quiere decir que si la presión B es igual a 2 veces la presión en A, entonces la temperatura final va a ser igual a 2 veces la temperatura en A. ¿Ok? Esto es lo que significa esto de acá, ¿verdad? Nos da proporcionalidad. ¿Ok? Luego, la parte C nos dice, ¿cómo se compara la energía interna del gas en A con la energía interna en B? Entonces, como el trabajo es igual a cero, ¿verdad? Entonces, el cambio de la energía interna toda es igual
a Q. ¿Y qué nos dice el problema? Que a este proceso se le agregan 700 joules. Entonces, esto sería 700 joules. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la energía interna, recordamos que esto es, cambio de la energía interna es igual a energía interna final menos energía interna inicial, lo que implica que la energía interna final es igual a estos 700 joules más energía interna inicial. ¿Ok? Entonces aquí está, ¿verdad? Acá están explicadas cada una. Como el proceso es a volumen constante, el cambio de volumen es igual a cero, entonces el trabajo es igual a cero. La segunda nos dice temperatura A y B, ¿verdad? Entonces tenemos que como este término es constante, entonces la presión es igual a una constante por la temperatura. Entonces, si la presión se duplica, la temperatura también lo hará. ¿Ok? Y por último, el cambio de energía interna. ¿Alguna duda? Vean que es teórico completamente, ¿verdad? Básicamente sacar las respuestas a partir de los conceptos. ¿Ninguna duda? Tengo miedo, profe. Ok, entonces ahora vamos a ver el siguiente. Ahí está. Nos dice, cuando una cantidad de gas ideal monoatómico, ¿verdad? Muy importante, se expande a una presión constante de 4 por 10 a la 4 pascales, el volumen del gas aumenta de 2 por 10 a la menos 3 a 8 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto cambia la energía interna del gas? Pero entonces vean que este es un proceso a presión constante, ¿ok? Pero si hay un cambio en el volumen. Entonces, en este caso, el trabajo no es igual a cero. ¿Ok? Entonces, lo primero, para un gas ideal, el cambio de energía interna va a ser igual al número de moles por C sub V por delta T. ¿Ok? Tenemos que del gas ideal P es igual al cambio de delta V, ¿verdad? Por N R delta T. ¿Ok? C sub V para un gas monoatómico, ya lo vimos, ¿verdad? Que este es medio de R. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar esta ecuación. Vamos a decir que delta U es igual al número de moles por el C sub V, que es 3 medios de R, ¿verdad? Por el delta T. Ay, por el delta T. ¿Ok? Aquí hay algo interesante, ¿verdad? Si reacomodamos un poquito esto, delta U es igual a 3 medios de N R delta T. Entonces, si observamos este valorcito de acá, es lo mismo que P por el delta V. ¿Ok? De acá. Entonces, el cambio de la energía interna es igual a 3 medios de N. Ah, perdón, estoy copiando lo mismo.
a 3 medios de P por el delta V. ¿Ok? Una vez que tenemos eso, resulta que ya conocemos todos los valores, ¿verdad? Básicamente, estamos acá, ¿verdad? 3 medios de la presión, que es constante, que nos da el problema, 4 por 10 a la 4 pascales, del cambio en el volumen, ¿verdad? Que es 8 por 10 a la 3, menos 2 por 10 a la 3. Recordamos, ¿verdad? Igual que cuando hablamos de cambio de volumen o cualquier cambio, ¿verdad? Siempre es volumen final menos el volumen inicial, ¿ok? Volumen final menos el volumen inicial. Y eso nos da un cambio de energía interna igual a 360 joules. Vean que en general, bueno, este problema es bastante simple, ¿verdad? Lo que hay que tener en cuenta es que utilizamos mucho el capítulo 18, ¿verdad? Recordar siempre todo lo referente a gas ideal, ¿verdad? Y sus analogías con las otras variables. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Tienen que estudiarlo más? Sí, profe, practicara más. Ok. Este último problema, al igual que el último del capítulo 18, se los voy a explicar ya resuelto, porque es un poco más largo. Este básicamente lo que nos dice es que al empezar con 2.50 moles de nitrógeno gaseoso, ¿verdad? Que vamos a suponer es un gas ideal en un cilindro a una atmósfera y 20 grados Celsius, un químico calienta primero el gas a volumen constante y agrega 1.36 por 10 a la 4 joules de calor. Luego continúa calentando y permite que el gas se expanda a presión constante al doble de su volumen inicial. Calcule la temperatura final del gas, la cantidad de trabajo efectuado por el gas, la cantidad de calor agregado al gas mientras se expande y el cambio de energía interna de todo el proceso. Entonces vean que acá tenemos dos procesos. Primero, tenemos un proceso a volumen constante donde yo agrego calor y luego se expande, ¿verdad? Bueno, sería así más bien. Tenemos un proceso a volumen constante y este proceso después se expande a presión constante, ¿verdad? Si recordamos nuestra gráfica, ¿verdad? Esto es presión y esto es volumen. ¿Ok? Y acá vamos a tener que este es el volumen 1 y el volumen final es 2 veces el volumen 1. ¿Ok? Entonces son detallitos que tenemos que ir sacando mientras leemos el problema. Entonces, nos dan los moles, ¿verdad? A una atmósfera y a 20 grados. Nos dice que en el primer proceso se agrega calor a volumen constante y en el segundo proceso se continúa calentando, pero a presión constante hasta que se alcanza 2 veces el volumen inicial. Lo primero que nos preguntan es la temperatura final del gas. Como tenemos dos procesos, uno a volumen constante y otro a presión constante, tenemos que buscar las capacidades caloríficas del gas, del nitrógeno en este caso, tanto a volumen constante como a presión constante. ¿Ok? Usamos el calor igual a N sub V por delta T para el proceso a volumen constante y PV igual a nRT para el proceso a presión constante. Entonces vamos a utilizar estos dos de acá. ¿Ok? Porque en el caso de volumen constante lo que tenemos es que se agrega calor, ¿verdad? Y en el caso de presión constante, ¿verdad? También lo que tenemos nada más es un cambio ahí en la temperatura y en el volumen. ¿Ok? Entonces, vamos a tener el proceso 1, que vamos a llamar el proceso de A a B, que es el proceso a volumen constante. En el proceso a volumen constante, simplemente voy a calcular el delta T. ¿Verdad? Entonces, de mi ecuación de Q, que es igual a N C sub V delta T, simplemente voy a despejar el delta T, que esto me queda igual a Q N C sub V.
Todo lo conozco el calor, el número de moles y el C sub V. Entonces, ya con esto calculo el delta T. 1.36 por 10 a la 4 joules, 2.5 moles y 20.76 joule mol Kelvin. Y nos da un delta T de 262 Kelvin. La temperatura inicial son 20 grados, es decir, 293 grados Kelvin. Si yo conozco el delta T y conozco la temperatura inicial, puedo calcular la temperatura en B, ¿verdad? Porque delta T es igual a TB menos TA. Entonces, esto sería TA más delta T es igual a TB. ¿Sí? Entonces, nos dice que es 555 Kelvin. Entonces, tenemos el proceso A B. ¿Ok? Entonces, básicamente estamos averiguando la temperatura aquí. Ya conocemos la temperatura acá, ¿verdad? Para el proceso de presión constante, tendríamos que ver si V aumenta. Que si V aumenta el doble, también lo hará T. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo me vengo acá a mi ecuación de gas ideal. PV es igual a nRT, donde V es igual a NR entre P por T. Pero al igual que en el problema anterior, esto de acá es constante. Entonces, si eso es constante, lo que nos queda nada más es que el volumen es igual a una constante, ¿verdad? Por la temperatura. ¿Y qué nos da esto? Una relación de proporcionalidad. De igual forma, ¿verdad? Si el volumen aumenta, la temperatura aumenta de forma proporcional. Entonces, si el volumen final, ¿verdad? Es dos veces el volumen inicial, le voy a poner F de final, entonces la temperatura final sería dos veces la temperatura inicial. Y eso sería así. ¿Ok? Entonces, si mi temperatura final es dos veces la temperatura inicial, resulta que la temperatura final también va a ser dos veces la temperatura inicial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la temperatura en B es esta. ¿Cómo se duplica la temperatura, el volumen? Entonces, la temperatura en C es dos veces la temperatura en B. Con esto, entonces, la temperatura en C va a ser dos veces la temperatura en B, 555 Kelvin, y esto nos da 1110 Kelvin. Entonces ya tengo la temperatura de los tres procesos, de la parte A, de la parte B y de la parte C. ¿Qué? Que es básicamente lo que nos preguntan, ¿verdad? La temperatura final del gas. Entonces la temperatura final del gas sería 1110 Kelvin. ¿Qué sería la temperatura acá? Luego el trabajo efectuado por o sobre el gas. Entonces, para el proceso 1, como es a volumen constante, ya sabemos que nuestro trabajo es igual a cero, porque es a volumen constante. Para el trabajo en B y C, que es un trabajo a presión constante, sí tenemos un cambio, ¿verdad? Porque lo que es constante es la presión, pero el volumen sí cambia. Entonces, el trabajo va a ser igual a P por V, por delta V, ¿verdad? Y esto es igual a NR delta T. ¿Ok? Por la ecuación del gas ideal. P delta V es igual a nRT. Entonces esto nos da 2.5 mol por 8.314 joule mol Kelvin por
El cambio de temperatura, como es el proceso B y C, entonces es la temperatura C menos la temperatura B. ¿Ok? Y esto nos da 1.153 por 10 a la 4 joules. La suma de los dos trabajos, como el trabajo en A es 0, el trabajo de AB es 0, entonces nos da 1.153 por 10 a la 4 joules. ¿Ok? Ahora, en la otra nos preguntan el calor agregado mientras el gas se expande. Entonces, mientras el gas se expande, significa que es para el proceso 2, ¿verdad? Que es el proceso donde aumenta el volumen, el proceso B y C. Entonces, recordamos que el calor es simplemente número de moles. En este caso, vea que es C sub P, porque es el proceso 2, que es a presión constante, por el delta T. De nuevo, esto es nada más T sub C menos T sub B, el C sub P y el número de moles. Y con esto sacamos el calor. Y de último nos preguntan el cambio de energía interna de todo el proceso. Acá lo que tenemos que tomar en cuenta es que, a diferencia del trabajo, el cambio de energía interna solo depende de mi estado inicial y mi estado final, es decir, solamente de A y de C. ¿Ok? Entonces, el cambio de energía interna, ¿verdad? Va a ser igual a número de moles por C sub V por el delta T. ¿Ok? Que es 2.5 mol por el C sub V por el cambio de temperatura en C menos en A, porque solamente me interesa lo que pasó al inicio y lo que pasó al final. Y ya con eso obtengo mi valor de energía interna. ¿Ok? Entonces, este es el que es un poquillo más largo, ¿verdad? Ahí se los dejo para que lo revisen y lo analicen más a profundidad. Tomen en cuenta, ¿verdad? Que siempre antes de iniciar un problema de este tipo es bueno que se hagan un diagramita, ¿verdad? Donde se hagan una idea de cuáles son los procesos que están siguiendo y qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa con la presión? ¿Qué es lo que pasa con el volumen? Y así entonces ya es más fácil, ¿verdad? Simplemente ir buscando las fórmulas y lo que necesitamos conceptualmente. ¿De acuerdo? Ujú. Sí. Ok. Entonces, eso sería todo. Voy a ver qué pasó con lo del video y les mando un correo ya cuando esté todo listo. ¿Ok? Sí, está bien, profe. Bueno, entonces nos vemos la otra semana. Ujú. Nos vemos la otra semana. Así es.